Esta noche en Villarrica dentro del programa aniversario de Coopeduc Limitada, 43 años, sobre un tema que es urticante en estos últimos tiempos, y el título de la conferencia es Cooperativa versus Poderes del Estado. Así que vamos a tener en cierta manera un anticipo seguramente de lo que va a decir el doctor Rodríguez Silvero esta noche en Villarrica. Para Radio Panambiverá de Villarrica, doctor Rodríguez Silvero, Nino Silguero le saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Nino Silguero, a la audiencia también. Un poco diferente al apellido suyo. Sí, muy poco. Es apenas 2 letras o 3 la diferencia. Sí, así es. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto realmente escucharle por Villarrica. Gracias. Pronto nos veremos por allí. Esta noche, Dios mediante. ¿Por qué cooperativa versus poderes del Estado, el título de su conferencia de esta noche, doctor? Y porque en los últimos tiempos, digamos meses, se ha producido un ensañamiento contra las cooperativas de este país, de parte de los poderes del Estado, en plural. No es solamente una cuestión del poder ejecutivo, también el poder legislativo lo secunda. Y aparte de eso, cada vez que las cooperativas interponen algún juicio o algún litigio o algún acto de no innovar o amparo de no innovar o cualquier otro recurso legal, con frecuencia los magistrados dictaminan también en contra de las cooperativas. Es decir, es como si de repente los poderes del Estado se aprovecharan de las cooperativas para fines personales, a veces son fines políticos partidarios, y a veces es el objetivo inmediato de mejorar la recaudación tributaria, que es lo que ocurre actualmente. Hay varios temas que están en conflicto, pero los 3 principales son la decisión del Congreso por iniciativa del Ministerio de Hacienda de cobrar IVA del 10% a los créditos cooperativos. Esa es, digamos, en este momento la razón del enfrentamiento, incluso en las calles, ¿no? Pero existen otras razones que son poderosas también y que más tarde o más temprano van a subir al tapete. Una de ellas es la decisión del Poder Ejecutivo de modificar la ley del INCOP. El INCOP es el Instituto Nacional de Cooperativismo, que es la autoridad de supervisión de las cooperativas. Es la que debería encargarse del cumplimiento de las normas cooperativas en las cooperativas individuales, ¿verdad? Bueno, en la opinión del Poder Ejecutivo, el INCOP no está trabajando bien. En realidad, esa no es solamente una opinión del Poder Ejecutivo. Entre algunos líderes cooperativistas y entre algunos técnicos que asisten regularmente a las cooperativas, como yo, por ejemplo, nosotros también somos de la opinión de que el INCOP tiene que trabajar mejor. Pero hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? La forma que está intentando el Poder Ejecutivo no cuenta con el consentimiento de los líderes cooperativistas. Doctor, ¿me permites allí, por favor, retornar al tema específico del IVA a las cooperativas? Porque esta mañana cuando hablábamos con el gerente de Coopedu también sobre ese tema, surgían algunas voces que decían, ¿y por qué no se le cobra a Tranquilo Favero? Y le decía yo a la gente, sí, me parece bien que le cobremos a Tranquilo Favero, pero él en este momento no está obligado a pagar el IVA porque nadie le obliga. Porque el impuesto pues nos imponen, así como su nombre mismo nos indica. Ahora, ¿por qué cree usted que hay un ensañamiento de parte de los poderes del Estado en contra de las cooperativas en Paraguay en este momento? Y eso es lo que estoy intentando explicar, por eso estaba dando solamente los titulares. Un gran titular es el IVA del 10% a los créditos cooperativos. Otro gran titular es la modificación que se pretende realizar con el Instituto Nacional de Cooperativismo. Otra tercera fuente de conflicto es la próxima modificación de la ley de bancos, financieras y otras entidades de crédito. Otro punto de conflicto es la ausencia entre cooperativas del Fondo de Garantía de Depósitos Cooperativos. Yo quería simplemente dar los grandes titulares del enfrentamiento, pero si vamos a analizar con mucho gusto el IVA del 10% sobre el crédito de las cooperativas, hay que tomarse un poco más de tiempo y de calma, porque la cuestión es impositiva
y generalmente la cuestión impositiva suele ser un poco complicada. No es que a Tranquilo Favero no se le cobren los impuestos. Se le cobran todos los impuestos del caso. Está pagando el IRASIS sobre las ganancias, está pagando también el IVA agropecuario del 5%. Y si no paga es porque está cometiendo evasión tributaria. Eso yo ya no puedo saber, ¿verdad? Pero precisamente lo que solivianta los ánimos entre los líderes de las cooperativas es que el gobierno demasiado rápidamente recurre a cobrar IVA del 10% sobre los créditos cooperativos, cuando a muchas otras actividades no se les cobra el IVA. Por ejemplo, no se está cobrando ninguna clase de IVA, ni 5% ni 10%, al pase de los jugadores de fútbol, para poner un ejemplo craso, ¿verdad? Cuando los clubes venden jugadores, entre comillas, tanto acá dentro del país como al exterior, esas sumas son multimillonarias, también en dólares. Sin embargo, el gobierno no cobra IVA sobre esas transacciones. Pero hay muchos otros ejemplos. A las ensambladoras de motos en Paraguay se les cobra un IVA de solamente el 4%. Y al IVA agropecuario, la tasa se impone con 10%. Perdón, al IVA agropecuario se impone con 5%. Entonces, las cooperativas dicen, ¿por qué a nosotros nos van a cobrar de golpe y porrazo el 10% del IVA a los créditos cooperativos, cuando a algunas actividades no se les cobra el IVA, a otras actividades como las ensambladoras de motos se les cobra solamente el 4%, y al IVA agropecuario se le pone solo el 5%? ¿Por qué justo a las cooperativas, que están teniendo un éxito impresionante en el combate silencioso contra la pobreza en Paraguay, se le tiene que poner ahora justo la tasa máxima del IVA? Esa es la cuestión que se hace en las cooperativas. Pero aparte de eso, hay que razonar un poco más finamente, es decir, con más precisión, porque hay que decir con toda contundencia que las cooperativas están pagando todos los impuestos que tienen que pagar cuando se trata de actividades con terceros. Es decir, cuando están comprando cosas de terceros o cuando están vendiendo a terceros mercaderías, por ejemplo, pongamos que sean productos agrícolas, pongamos que sean créditos, ¿verdad? Las cooperativas están pagando todos los impuestos del caso, y eso explica el hecho de que las cooperativas de producción, por ejemplo, estén entre las mayores contribuyentes del país. Es decir, no es que las cooperativas no estén pagando impuestos. Las cooperativas pagan todos los impuestos del caso cuando se trata de actividades con terceros que no son socios. La única liberación que tenían las cooperativas era cuando se trataba de actividades entre las cooperativas, o sea, entre Copeduc y, por ejemplo, Medalla Milagrosa, por poner un ejemplo, o cuando se trata de las actividades de la cooperativa con sus socios. Eso estaba liberado de impuestos, y a eso se le llama acto cooperativo. El acto cooperativo es la actividad de las cooperativas entre sí y con sus socios. Entonces aquí lo que llama la atención poderosamente es que el gobierno se haya decidido, con apoyo del Congreso Nacional, a gravar con el IVA, con la tasa máxima además del 10%, a los créditos que se otorgan precisamente a los socios, ¿verdad? Ahí estaba el problema. Bueno, y esa es la consulta que yo le hacía. ¿Por qué es que el Estado tiene ese ensañamiento, verdad? Me dice cuáles son las herramientas, pero ¿cuál es el móvil del Estado de, si cabe el término, atacarle de esa manera a las cooperativas? ¿Cuál es finalmente el objetivo de eso? Si es que se puede entender la consulta. Y bueno, eso habría que preguntarle al presidente de la República. Tendríamos que preguntarle al presidente. Ejecutivo. Pero desde su punto de vista como consultor, como analista, como manejador de lo que es la realidad económica. Hay que preguntar a las autoridades del Congreso, ¿verdad? Ajá. Bueno, la impresión que yo tengo sí. es que la política tributaria está sesgada por intereses creados. En otras palabras, que están cobrando impuestos que en lo posible no deben afectar las actividades de los más poderosos. El impuesto al tabaco, por ejemplo, es bajísimo. Es el más bajo de Sudamérica. También el impuesto al diésel, por ejemplo, que pagamos muy poco en Paraguay, ¿verdad? No, al combustible sobre el combustible no se está cobrando impuestos. ¿El selectivo?
el impuesto selectivo al consumo se está cobrando en el caso del tabaco y de las bebidas alcohólicas al nivel más bajo de toda la región. Pero bajísimo es. Mientras en Brasil y Argentina, para poner dos ejemplos que son muy cercanos, se están cobrando entre el 60 y el 80% de impuesto selectivo al consumo. Acá en Paraguay el tabaco paga entre el 13 y próximamente el 15%. Y las bebidas alcohólicas pagan incluso menos. Y sin embargo son productos dañinos para la salud. Sí, señor. El tabaco, cuando se consume en exceso, mata no solamente al fumador, sino al fumador activo, al que está fumando, ¿no? Sino también a la persona que está conviviendo con él. Así es.